Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Un habitual de este programa está en pantalla. Sus iniciales son Juan Daniel Balcácer, un reputado historiador, tiene numerosas obras escritas y muy acucioso en cuanto a las investigaciones históricas. Bueno, su volumen sobre el tiranicidio del 30 de mayo del 61, pues su éxito de venta se debe precisamente a eso, porque de una manera pormenorizada pues va adentrándose en los días que precedieron a ese gran acontecimiento histórico y que fue, como todos sabemos, el inicio de otra etapa distinta al régimen dictatorial, sanguinario y corrupto que él presidió. Recuerden que este programa se transmite domingo, que precisamente cae en un aniversario más, el 60º aniversario del ajusticiamiento de Trujillo, y también Día de las Madres. Vamos a dialogar con él. Como ustedes saben ya, los que son teleaudientes habituales de Vertiente de Opinión, que se transmite tanto por Claro como por Altiz, domingo 9 de la noche, y luego a partir del lunes en YouTube hasta tiempo inmemorial. Ojalá sea inmemorial en el sentido de que yo dure algo, pues cuando se tiene la edad mía, uno está en tercera sin out, o sea, ley de un toque. Volvemos. Bueno, antes de entrar en materia con Juan Daniel Balcácer sobre el tema del magnicidio del 30 de mayo del 61, ha variado algo, Juan Daniel, el hecho de que la juventud dominicana no estudia la historia, y ahora incluso parece que casi está saliendo de los textos escolares. Porque yo recuerdo aquello de una estudiante del bachillerato que cuando le preguntaron si sabía cuáles eran los padres de la patria, dijo que eran tres: Juan, Pablo y Duarte. ¿Cómo está el estudio de la historia y por ende el conocimiento de los estudiantes sobre esas materias tan importantes? Bueno, fíjate que la enseñanza de la historia patria o la historia nacional en las escuelas, pues es algo que ha ido, digamos, que perdiendo cierta eficacia o sustancia por virtud de todas las transformaciones y modificaciones que con la modernidad va experimentando el currículum educativo. Incluso ya tengo entendido que tanto en básica o primaria como y en intermedia o media, como le llaman ahora, no existe propiamente dicho la asignatura de historia patria, sino que está dentro de lo que se llama sociales. Es decir, que son enfoques muy modernos en donde abarcan diferentes ciencias sociales y el estudiante, bueno, pues se va formando en función de ciertos contenidos que son desarrollados y que no siempre pueden cubrirse a lo largo del año escolar por múltiples razones. De manera que cuando el estudiante sale ya graduado bachiller,
puede decirse que su conocimiento general de la historia dominicana es muy endeble. Y a menos que en la universidad ese estudiante opte por una de las ciencias sociales, humanidades, pues si escoge una carrera profesional, ya sea medicina, ingeniería, arquitectura, informática, que es muy demandada ahora, y las ciencias comerciales, pues estará todavía más distante del conocimiento del proceso histórico dominicano. Y en términos generales puede decirse que el dominicano tiene una formación muy débil de lo que es el proceso histórico nacional. Eso no es exclusivo de los dominicanos, valga decir. Y ahora, con la globalización y con la inmensa cantidad de información que se encuentra y navega en las redes, pues hay todavía menos esfuerzo por estudiar e investigar. Ya muchos buscan información en las redes y bueno, y tienen una formación, digamos que coyuntural de algunos aspectos. Pero uno hace una encuesta en las calles y aborda al ciudadano y a los jóvenes sobre todo sobre temas puntuales, digamos que restauración, independencia, restauración, periodo de los gobiernos azules, bolos y coludos, era de Trujillo, ajusticiamiento, revolución de abril, advenimiento de la democracia en el país, y son referentes sobre los cuales tienen muy poco dominio. Fuera de cámara, hablábamos de Ramón Cáceres, aquel presidente de la República que fue asesinado porque, paradójicamente, habiendo sido él de los que participaron en el ajusticiamiento del dictador Ulises Heró Lilis, sin embargo, él andaba prácticamente en un coche tirado por caballos, solamente con el cochero. Entonces la pregunta es, ya que cuando yo estudié historia en la etapa de la enseñanza primaria hace muchos años, consideré, porque era una historia que no en ninguna parte era analítica, porque sabemos que Trujillo no hubiera aceptado que se estudiara con rigor su régimen. Entonces, el gobierno de Moncáceres, para mí, dada mi ignorancia de la historia, a pesar de haberla estudiado, yo consideré que, como después de él vino la lucha fratricida entre horacistas y jimenistas con las denominaciones de bolos y coludos, creí que si no se hubiera producido ese asesinato, quizás la era fatídica de los 31 años de Trujillo no se daba. Bueno, fíjate, debo señalar que a raíz del ajusticiamiento de Lilis, acontecimiento en el que tuvo un rol protagónico Ramón Cáceres, popularmente conocido como Mon, a partir de la desaparición de Lilis fue que surgieron los partidos políticos que representaban Horacio Vázquez y Juan Isidro Jiménez. De manera que la competencia entre bolos y coludos es ya previa al gobierno de Mon Cáceres. Mon, naturalmente, aparte de primo de Horacio, era horacista originalmente, pero cuando llegó al poder, a Mon le correspondió
una tarea histórica muy importante, porque quizás fue el primer gobierno, o sin quizás, de principio del siglo XX dominicano, que le correspondió tomar iniciativas tendentes a poner fin al caudillismo. Y el caudillismo en ese entonces se caracterizaba porque tanto los caudillos como los caciques en cada región tenían su propio ejército. Y por eso se caracteriza Moncáceres, porque comienza a impulsar el desarrollo de una guardia profesional, a tal punto que le llamaban la Guardia de Mon. ¿Qué buscaba Mon y sus asesores en ese entonces? Profesionalizar el ejército, cosa que no lo lograron, no lo pudo lograr Mon. Profesionalizar el ejército en el sentido de que fuera el gobierno y el Estado el que tuviera el control sobre esa institución que hasta ese momento estaba disgregada y dividida entre diferentes caudillos. De modo tal que, concuerdo contigo, el asesinato de Moncáceres por virtud de las luchas intragrupales, sobre todo entre horacistas y jimenistas. Debo señalar que a Mon no lo matan jimenistas, fueron horacistas. Y entonces hay que tener presente que la desaparición súbita del presidente Cáceres fue lo que dio lugar a la crisis del año 12, que fue tanta la sangre que corrió que en la historia dominicana a ese periodo se le llama el año rojo, porque todas las facciones se lanzaron a las armas, todas naturalmente con el propósito de tomar control del poder. Y además, la desaparición de Mon, a mi modo de ver, aceleró lo más grande, no el advenimiento de Trujillo, aceleró la ocupación militar norteamericana de 1916 al 24, que es de donde emerge el futuro dictador. Y no porque los americanos, como sostienen algunos autores, lo prepararan para tal circunstancia, sino que sencillamente se formó bajo la escuela militar norteamericana de la ocupación. De manera que el asesinato de Moncáceres fue una verdadera crisis, una catástrofe para el país, y fue, a mi modo de ver, uno de los gobiernos que intentó sentar la institucionalidad del Estado, pero lo impidió precisamente su asesinato y el hecho de que tuvo que enfrentar a los caudillos y a los ejércitos particulares con energía. Y hay quienes se confunden y creen que eso eran visos de dictador. No, es que de la única manera que se podía enfrentar la dispersión del poder militar en República Dominicana de esa época era precisamente con energía. ¿Y por qué fueron horacistas, o sea, simpatizantes de un pariente sanguíneo del presidente Moncáceres, los que lo ultimaron? Bueno, los grupúsculos que se formaban en las formaciones, que surgían en las formaciones políticas, porque esos partidos no eran partidos profesionales en el sentido moderno del concepto, ¿no? Eran agrupaciones políticas aglutinadas alrededor de un caudillo. Horacio y Mon eran primos hermanos. Pero, ¿qué sucede? Que el caudillo del Partido Nacional era Horacio Vázquez, no Mon. Mon tenía la virtud y la aureola de que fue quien ejecutó a Lilis, en defensa precisamente de su primo, a quien Lilis se había propuesto
eliminar físicamente. Ahora, ¿qué sucede? Dentro del partido horacista, pues había quienes entendían que Mon debió propiciar el retorno de Horacio al poder y no aspirar a continuar en el poder como en efecto lo hizo, porque Mon era vicepresidente del gobierno de Morales Languasco. Cuando Morales Languasco del 5 al 6 se ve forzado a renunciar, Mon continúa como presidente y luego entonces hace una reelección y llega a continuar en el poder y comienza su gobierno que debió terminar de acuerdo con la Constitución de 1908, una de las mejores constituciones que tuvo el país antes de la dictadura de Trujillo, establecía que el periodo presidencial debía durar 6 años. Y entonces un grupo de horacistas, acaudillados por un joven llamado Luis Tejera, pues prepararon un complot con el propósito de secuestrarlo, pero terminaron, sin querer o queriendo, terminaron matando al presidente. Y no solamente eran horacistas. Luis Tejera era hijo, nada más y nada menos que de Emiliano Tejera, eminente historiador y ministro del gobierno de Moncáceres. De manera que fue una situación muy, muy calamitosa la que se generó después de ese magnicidio. Inclusive hay una frase que se atribuye al padre de Luis Tejera que dijo: bien muerto, pero mal matado. Claro, porque el jefe del ejército, que era el general Alfredo Victoria, cuando dio la orden de perseguir a los que habían asesinado al presidente, bueno, pues ya apresados, Luis Tejera, que era el cabecilla, fue ejecutado por órdenes de Alfredo Victoria. Cuando su padre se enteró, bueno, admitió que era bien muerto, acababa de matar nada más y nada menos que al presidente de la República, que era un buen presidente, no era un presidente déspota. Lo que pasa es que tenía que enfrentar a sus adversarios con la fuerza, porque sus adversarios no lo enfrentaban en el plano de las ideas, sino en el plano de las armas. Eso fue así. Pero la sociedad dominicana de 1911 era todavía muy, digamos, limitada en su desarrollo político, social, económico, 80% rural. Éramos apenas en 1911 600,000 habitantes, 700,000 habitantes. Y bueno, de una familia distinguida, el asesino del presidente, el presidente fue enterrado en la Catedral Primada de América y ahí también enterraron a Luis Tejera, que está todavía sus restos en la Catedral Primada de América. Ahora, Horacio Vázquez fue un caudillo, parece, de tanta fuerza, que yo recuerdo que, ajusticiado Trujillo e iniciado ya el periodo democrático que le sucedió, el Partido Nacional tenía un local en la 19 de marzo, recuerdo yo, sí. Y ahí, connotados intelectuales ya bastante añejados, ¿verdad?, que eran dirigentes de ese partido. Yo recuerdo un partido horacista, Muerto Trujillo, se llamaba así, Partido Horacista, de muy, como tú señalas, de muy escaso arraigo, porque ya para 1961, Horacio primero había muerto, pero ya no lo recordaba casi nadie. Pero entre el periodo 1900-1930 fue el caudillo de mayor arraigo, de tanto arraigo
que hay un decir, había un decir popular que era tan querido como la Virgen de la Altagracia. Sí, y además, después de la ocupación militar norteamericana, ese primer gobierno de Horacio de 4 años, bueno, fue un gobierno que gozó del aprecio de la mayoría de la población. El error de Horacio ya en la senectud y enfermo fue dejarse de llevar de otro grupo, de los grupos que estaban dentro de su partido, para promover una reelección. Primero, la extensión, la prolongación del periodo presidencial, que fue un desaguisado y un desacierto jurídico tremendo, y luego la reelección presidencial, que apenas tenía él fuerzas para sostenerse y propició esa crisis en la cual emergió victorioso Rafael Leónidas Trujillo. Bueno, esa frase de que Horacio era la Virgen de Altagracia con chiva, o sea, con exacto, la vaca. Y luego otra frase laudatoria, encomiástica, lambona, que decía Horacio o que entre el mar. Sí, claro, era una frase era un eslogan de partido. Horacio, que era lo único que era aceptado dentro de sus correligionarios. Si no es Horacio, que se acabe el mundo. Horacio o que entre el mar. Por eso, Francisco J. Peinado en las elecciones del 24, su lema de campaña era más conciliador y decía, el sol sale para todos. Muy diferente, sí. Sí. Pero lo raro fue que Horacio recibió muchos informes de que Trujillo conspiraba, que aspiraba a sustituirlo. Y él nunca hizo caso, según dicen los historiadores, que era porque Trujillo fue un gran actor y que siempre ante Horacio actuó de manera tan teatral que Horacio creyó en él. Era un gran histrión. Esa fue una de las características y cualidades de la personalidad de Rafael Leónidas Trujillo. Es decir, era un gran simulador y pudo engañar al presidente. ¿Pero por qué? Porque ya en la parte otoñal del régimen del gobierno de Horacio era un hombre enfermo y quizás no le concedió tanta importancia a los comentarios que hacían sus seguidores, que eran personas jóvenes que precisamente comenzaban a incursionar en la política, y entonces le ponía atención al hombre que tenía poco a poco el control del ejército. Es decir, Trujillo primero se cercioró de eliminar a cualquier figura que dentro de la Guardia Nacional le pudiera hacer sombra. Y cuando tuvo despejado el camino, entonces se concentró en garantizarle al presidente las garantías de que su apoyo era irrestricto a su persona y a su gobierno, pero por abajo Trujillo tenía el control, y eso lo sabía la mayoría de la gente. Pero Horacio nunca comprendió que eso era cierto, y cuando se vino a dar cuenta, ya Trujillo era el dueño y tenía el control absoluto del poder en República Dominicana. Bueno, José Dolores Alfonseca era vicepresidente, ¿verdad? Era vicepresidente de 1924 al 28, pero cuando se hizo el mamotreto de la prolongación, no, era Velázquez, Federico Velázquez, y Alfonseca fue el vicepresidente ya en la segunda etapa, que aspiraba también a la presidencia, pero no tenía tanto
tanto arraigo como otras figuras dentro del mismo partido horacista, como Elías Brache, que aspiraba, pero que necesitaba el apoyo del viejo Horacio, que nunca recibió. Por cierto, parece que Alfonseca intentó como destituir a Trujillo de la jefatura del ejército, y entonces lo llamó a su despacho, lo citó, y Trujillo se apareció a caballo y con varios jinetes de su escolta. Y por prescripción médica, Alfonseca no realizó la destitución. Sí, es que no era, ya a esa altura en que se intentó detener el avance arrollador de Trujillo hacia el poder, ya era muy tarde. Trujillo tenía control de todo y, lo que es más importante aún, tenía el visto bueno de la legación norteamericana, y eso también era un aval tremendo. Estábamos en el periodo entreguerra, ya se había pasado la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos, bueno, pues consolidaban aún más su poderío en el área de América Latina y en la región del Caribe, y para contrarrestar el surgimiento, el desarrollo, por ejemplo, del socialismo y del emergente fascismo y del luego nacionalsocialismo alemán, pues se favorecía el surgimiento y el entronizamiento de regímenes de fuerza. Bien, vamos a hacer una breve pausa para ofrecerles estos consejos de sumo interés, para luego continuar con este erudito, un hombre modesto, un hombre humilde, que nunca hace alusión al profundo conocimiento que tiene de la historia dominicana. Volvemos. Continuamos este interesante diálogo con el historiador licenciado Juan Daniel Balcácer. Juan Daniel, claro que la primera ocupación militar de Estados Unidos de la República Dominicana tuvo mucho que ver, porque cuando invadieron el país, lo primero que hicieron fue desarmar a la población, precisamente para evitar, decían ellos, las luchas fratricidas, pero también para evitar que en lugar de escasos miembros de los llamados gavilleros pudieran enfrentarlo, si seguían armados, esos caciques, esos caudillos dominicanos. La pregunta es, ¿hubo en algunos sectores de Estados Unidos oposición a esa invasión? Bueno, siempre ha habido en el seno de la sociedad norteamericana dos alas que se han repartido el control del poder desde la fundación del Estado norteamericano, que son los republicanos y los demócratas. Pero los republicanos y los demócratas se caracterizan precisamente por enfoques, unos más conservadores y otros más liberales, pero ambos defienden el sistema sobre el cual se sustenta la gran nación norteamericana y su sistema democrático, y ambos partidos, no importa cuál ala sea, liberal o conservadora, defienden la preeminencia y el liderazgo de ese país como símbolo del centro del sistema democrático en el hemisferio occidental. Ahora bien, cuando se produce la ocupación militar norteamericana, sí, hubo algunos sectores dentro de la política estadounidense que sencillamente criticaban, y hay que tener en cuenta
que las dos ocupaciones militares que se han producido en nuestro país, la del 16 y la de 1965, solo que la de 1965 no fue una ocupación total como lo fue la del 16, que llegaron incluso a implantar un gobierno dirigido por norteamericanos. Ambas ocupaciones fueron decididas por gobiernos demócratas. Quiere eso decir que para los fines de los intereses del imperio en América Latina y en la región del Caribe, no importa que sea republicano o demócrata, lo importante es asegurar los intereses de la nación o de sus ciudadanos. Y en el caso de la ocupación primera, todo estaba vinculado a los problemas de la deuda externa, la deuda que se había adquirido con prestamistas y bancos norteamericanos desde el ILIS, y el problema de las dificultades que había para los gobiernos locales cumplir con esos compromisos. Esa ocupación no solamente se propuso, como en efecto lo logró, organizar el Estado dominicano, sino también desarmar a la población, y es a partir de ese interregno 16-24 que desaparecen por completo los caudillos y que no había ya ejércitos particulares. Fue desarmada la población, se formó un gobierno, un ejército llamado a ser un ejército profesional y permanente, y al mismo tiempo la ocupación, en función de la Convención Dominico-Americana de 1907, controlaba los ingresos aduaneros del país, tomaba un 55% de los ingresos aduaneros para el pago, la amortización de la deuda externa, y el 45% se le destinaba a los gobiernos locales para que enfrentaran los compromisos de nómina y de cualquier otra índole. De forma tal que la ocupación, pues, cuando termina, enfrentan naturalmente a los llamados gavilleros, que no eran más que nacionalistas, luchando por preservar la dignidad nacional y rescatar la soberanía, pero al mismo tiempo también se habían rebelado en el este por la política de, digamos, de poner fin a los terrenos comuneros y la parcelación de la tierra y el surgimiento de grandes emporios azucareros. O sea, no fue nada más una rebelión política frente al nacionalismo dominicano, sino también de origen económico. Pero a raíz de la ocupación fue que se pudo comenzar a tener gobiernos estables. Antes del 16 era muy raro que un gobierno dominicano, un presidente, cumpliera el periodo constitucional para el cual fue electo. Muy raro. Estoy seguro, Juan Daniel, de que te sientes muy bien porque se llevó al Panteón Nacional los restos de Gregorio Urbano Gilbert, ese hombre que tenía una mentalidad democrática, libertaria, internacionalista, porque no solamente luchó contra los norteamericanos aquí, con los llamados incorrectamente e injustamente gavilleros, sino que al lado del comandante Sandino, nicaragüense, que luchó contra la ocupación norteamericana de su patria, y está muy merecida esa colocación en ese lugar para exaltar los más grandes patriotas criollos de Gilbert. Sí, claro, fue un acto justiciero,
Aparte de que Gilbert estuvo, como bien señalas, luchando contra los norteamericanos en esa entonces, con los llamados gavilleros, los nacionalistas. Luego salvó la vida milagrosamente porque él fue hecho preso por el incidente en San Pedro de Macorís, que fue perseguido por los interventores y creo que condenado a 30 años y posiblemente lo hubiesen fusilado. Pero el arzobispo Noel intercedió por él y se le perdonó la vida. Salió del país y se fue precisamente a Nicaragua a enfrentar a los norteamericanos, algo parecido, guardando las distancias históricas, con lo que hizo Atuey, el cacique, que luego de enfrentar a los españoles se fue hacia Cuba, y cuando llegó Diego Velázquez a Cuba, encontró una resistencia que había organizado Atuey, porque ya le había dicho a los Siboneyes que esa gente no venían con buenas intenciones. Lo mismo hizo Gilbert con Sandino en Nicaragua, fue y combatió y regresó años después al país. Un hombre muy meritorio, un hombre que se fue superando. Luego fue a la Universidad Autónoma y se graduó en filosofía, me parece. Y yo lo recuerdo haberlo visto en la ciudad colonial en la Revolución de Abril, cuando simbólicamente apareció ese señor junto a Camaño y junto a otros distinguidos constitucionalistas, dando su apoyo moral a la resistencia de los constitucionalistas frente a esa ocupación de 1965. O sea, fue un acto muy justiciero. Y además, un símbolo, porque fíjate qué sucede. En el Panteón de la Patria hay héroes de la independencia y heroínas y mártires y héroes de la restauración, de la resistencia de la ocupación militar norteamericana. Quizá el primer símbolo de los rebeldes, de los nacionalistas armados llamados gavilleros, es Gilbert, porque hay en el plano intelectual de la resistencia nacionalista, ahí está Américo Lugo, está el poeta Fabio Fiallo, y está también, aunque sus restos no están en el Panteón, Francisco J. Peinado, que fue el ideador, quien ideó el plan de evacuación, el secretario de Estado Hughes. De manera que faltan más próceres, héroes y heroínas que eventualmente deberán ser considerados para ingresar al Panteón de la Patria. Bueno, uno hablando con el licenciado Juan Daniel Balcácer sobre historia, sobre todo lo que ya en la etapa añeja estamos leyendo textos históricos que, siendo hoy 30 de mayo, lo hemos dejado para último, pero si continuamos, pues no lo vamos a tratar. Juan Daniel, ya estaba muy deteriorado el régimen de Trujillo cuando se produce el ajusticiamiento. ¿Cómo? Estaba muy deteriorado ya. Sí, bueno, el régimen se desgastaba. Es evidente que había entrado en una etapa de deterioro que el propio Trujillo se resistía a reconocer, pero estaba cometiendo errores garrafales que no eran típicos de un hombre de la fortaleza y del vigor del Trujillo de los años 40-50.
Por ejemplo, todo comienza vertiginosamente desde el secuestro de Galíndez en Estados Unidos, en Nueva York. No solamente la forma en que hace asesinar a Galíndez, sino también al piloto norteamericano, que eso le generó un conflicto con Estados Unidos eh, de una magnitud insospechada, porque hizo o permitió que se eliminara a un ciudadano norteamericano cuando a él no le costaba nada, a su gobierno, que ese señor se fuera del país como en efecto quería. Y eso provocó una investigación del FBI, del Departamento de Estado, y que el Congreso norteamericano también interpelara públicamente al gobierno de Trujillo. Ese fue uno. Luego tenemos las expediciones de junio de 1959, en la que casi 200 jóvenes vinieron con el propósito de derrocar la dictadura. Alrededor de 40 o 50, poco menos de 50, murieron en combate o fueron ejecutados en las montañas, pero 100 y pico de ellos fueron apresados y llevados a la base aérea, torturados bárbaramente, asesinados, y eso estremeció verdaderamente la conciencia nacional. Luego se formó el movimiento político 14 de junio, y en 1960 la gran redada que llevó a cabo el Servicio de Inteligencia Militar contra esos jóvenes del 14 de junio, y las torturas, y luego el asesinato de las hermanas Mirabal, y antes del asesinato de las hermanas Mirabal, el asesinato en la 40 de 29 niños prácticamente, los muchachos llamados panfleteros de Santiago, todas esas cosas, todas esas, el intento de asesinato al presidente venezolano Rómulo Betancourt, que causó un escándalo de dimensiones internacionales y unas sanciones impuestas por primera vez a un país. Todo eso afectó en el plano de las relaciones internacionales a Trujillo, además de su edad. Ya tenía 70 años en 1960, 61. Quiere ello decir que coincidió también ese deterioro que exhibía el régimen de Trujillo con el cambio de actitud y de política de los propios Estados Unidos hacia los dictadores de centro derecha de América Latina, porque ya no existía, aunque la Guerra Fría estaba en su más alta expresión, pero ya había una preocupación nueva para los Estados Unidos, que era Fidel Castro en Cuba. Y entonces había que evitar a toda costa que en la región del Caribe surgiera otra Cuba, o que en América Latina se diera otro fenómeno en manos de la izquierda parecido a la Revolución Cubana. Todo eso solamente auguraba un final nada halagüeño para Trujillo, a tal punto que tanto la administración Eisenhower como la de Kennedy le enviaron emisarios a Trujillo solicitándole que se fuera del país, que ellos le iban a garantizar su vida y la de su familia fuera, cosa que naturalmente él rechazó. Fue un error. Un error. A lo mejor hubiera muerto en su cama como tantos dictadores de América. Así es. Pero él a esos emisarios siempre les dijo: a mí, yo muero con la bota puesta aquí, en mi país. Y así fue, solamente eliminándolo físicamente. Esos que integraron esa conspiración estaban en lo cierto. Trujillo solamente matándolo dejaría al joven. Los trujillistas, ¿verdad?
remanentes del trujillismo, claro, todas personas ya ancianas, dicen que los héroes del 30 de mayo, todos tenían motivos personales para la realización de ese acto patriótico y que no lo hicieron por patriotismo, sino por esa razón. Mira, esos son argumentos infantiles, baladíes. Nadie nace, Juan Pablo Duarte no nació siendo independentista, Luperón no nació siendo restaurador, Marx no nació siendo marxista, ni Fidel. Es decir, los hombres y las mujeres en el decurso de su existencia se forman, asumen compromisos intelectuales, ideas políticas y van cambiando con las circunstancias. Claro que no, porque derrocar a un tirano, bueno, no estábamos luchando ni por la independencia ni por la restauración. Era un gobierno entre dominicanos y quienes colaboraron con Trujillo. Llegó el momento en que pasaron por un proceso de sensibilización. Se dieron cuenta que este señor, que en los años 20, 30, 40 de su dictadura, se promovía como el campeón del anticomunismo, el propulsor del desarrollo del país, etc. Pero se estaba excediendo, su dictadura ya era anacrónica y los hombres y mujeres tienen derecho a racionalizar, a cambiar sus puntos de vista. Y esos hombres del 30 de mayo se sensibilizaron y se convencieron de que los dominicanos necesitaban otro tipo de gobierno, otro tipo de régimen, y la única manera era matando a ese hombre que llegó a un punto tal que ni siquiera respetaba a las mujeres. Entonces, eso que ellos llevaron a cabo fue y es un acto, una hazaña heroica, heroica por lo extraordinario, heroica por lo que logró y heroica porque había que ser hombre muy guapo para enfrentarse a un dictador a sabiendas, Mario, de que estaban arriesgando no solamente sus vidas, sino las de su familia y sus hijos. Y a quienes dicen eso, bueno, si son trujillistas, pero los que no son trujillistas que dicen eso, tienen que estudiar lo que pasó inmediatamente después de muerto Trujillo, porque no se logró derrocar el gobierno de Trujillo. Ellos lograron matar al dictador, pero la maquinaria dictatorial continuó intacta, al frente de la cual estaba Ramfis Trujillo y Joaquín Balaguer en la parte política. Y durante el periodo junio-noviembre de 1961, la sociedad dominicana fue estremecida por una ola de terror, de sangre, de represión, de persecuciones, de mujeres, jóvenes, todo tipo de personas relacionados con los tiranicidas fueron víctimas de la venganza ilimitada de Ramfis Trujillo. Y eso fue un precio que pagaron ellos por haber eliminado a Trujillo, que si no desaparece de la escena política nacional, bueno, entonces la dictadura se hubiese prolongado por más tiempo. Gracias a que se eliminó a Trujillo, el pueblo comenzó a adquirir conciencia de sus derechos, de su derecho a la libertad pública, de su derecho a vivir en democracia, de su derecho a elegir sus gobernantes, y
eso costó mucho sacrificio. Es incorrecto decir que ellos fueron los que crearon el sistema democrático. No. Los tiranicidas hicieron posible que desapareciera Trujillo. Y con la desaparición de Trujillo se comenzó a desmontar gradualmente la maquinaria dictatorial. La construcción de la democracia es obra del pueblo dominicano. Y ese sistema debemos de preservarlo a como de lugar. Bien, gracias le damos a nuestro buen amigo, el licenciado Juan Daniel Balcácer, porque salvo que tenga un impedimento muy serio, no obtempera a nuestras invitaciones a Vertiente de Opinión. Yo lo he denominado el accionista moral, como a otros que son habituales en este programa. Bien. Hasta la próxima. Gracias. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.